Toda la gloria y la honra sea a Jesucristo desde ahora y para siempre. Decíamos, encontrábamos en este santo y sagrado libro cómo nos da la revelación de que sí hay una religión acepta, sin mancha, grata delante de Dios, y nos da unas características. Una, ayudar al ministro, de llevarle diezmo al ministro, llevarle las escrituras de su casa, de tu casa, para cuando tú mueras, él sea más rico. Esas son las características. No, llevarle un auto a mi ministro, a mi líder, a mi apóstol, comprarle un auto último modelo. Esa es la religión pura, sin mácula, sin mancha delante de Dios. No, decía, ayudar a los huérfanos. ¿Tú conoces a algún huérfano? ¿Sabes de algún niño que se ha quedado sin su papá, sin su mamá, sin su madre? ¿Tú sabes el sentimiento de un huérfano? ¿Tú sabes lo que siente un huérfano cuando se queda sin sus padres? ¿Tú sabes lo que siente un niño cuando aquella mujer llena de locura, de vanidad, abandona a su marido y allá va del niño y sienten como ser un huérfano? Porque mi papá ya no duerme conmigo. Mi papá ya no lo veo por la mañana al salir a su trabajo. ¿Tú sabes lo que siente un niño, un huérfano? Déjame decirte que la doctrina apostólica cristiana nos enseña a atender a los huérfanos. Y aquel buen hombre, aquel hombre de Dios, diría: hijo, niño, no sufras. Si es posible, iré hasta el infierno a sacar a tu padre para traértelo, para que no esté sufriendo. Porque aquella criaturita, aquel niño, tienen unos sentimientos, un corazoncito tan frágil. Y cuando aquella mujer, aquel hombre lleno de locura y vanidad, abandona a sus hijos, aquel niño se queda como un huérfano. ¿Y quién lo va a atender? ¿Quién lo va a ayudar? ¿Quién va a consolar cuando aquel niño se queda sin su padre, sin su madre? Cuando aquel niño recibe la noticia: mi padre lo mataron en una balacera, en un accidente, murió. Y aquel pequeñito, aquel huérfano, destrozado su corazoncito, ¿quién lo va a atender? Dime, ¿quién? Aquel que se la pasa metido en ese templo de suministro, según adorando a Dios, ni tiempo tendrá, porque tiene que estar sometido ahí 3 días, 3 veces al día. Ni sabe lo que pasa en el mundo. Reitero, el Espíritu Santo no se equivocó. No le faltó decirnos cuál es la verdadera religión acepta delante de Dios. Decía el apóstol Santiago: visitar a los huérfanos, verlos, atenderlos. Mira, hijo, ¿en qué te puedo? Mira, hijo, te traje estas manzanitas. Mira, hijo, te traje estas naranjas. No estás solo, hijo. Yo estoy contigo. Visitar a los huérfanos, visitar a las viudas, decía el apóstol Santiago. Cuando aquella mujer se queda sin su esposo, que día tras día salía, aunque estuviera lloviendo, relampagueando, haciendo frío, aunque estuviera el tiempo adverso, allá va el hombre a trabajar como un hombre verdadero. Sale a su trabajo
para traer el sustento a su esposa y a sus hijos. Pero aquel hombre murió y aquella mujer se quedó sola. ¿Quién los atenderá? ¿Quién mirará por ellos? Mirará el que verdaderamente tiene la religión cristiana y verdadera. Por ello decía el apóstol, la religión pura y sin mácula es esta: visitar al pobre, al huérfano, a la viuda, y guardarse del mundo sin mancha. Apartarte, consagrarte, tener un dominio en tus deseos carnales, someter a tu cuerpo y vivir una vida correcta moralmente. Esa es la religión pura y sin mácula delante de Dios. Lo habla la Biblia, lo hablaron los santos apóstoles. No es la organización, no es la denominación, no es el templo, el edificio, el líder, el pastor que está al frente. No es la asistencia al edificio, al templo, a la cueva, a la congregación. No es eso. Te han engañado diciendo que si tú vas 3 veces al día al templo, el ministro te va a poner una asistencia y una estrellita en tu frente y ya. Estás llevando la religión acepta delante de Dios. ¿Te fijas cómo nos han engañado? ¿Te fijas cómo han torcido la doctrina enseñada? La gente cree. Hay un 70% de religiosos que creen que porque van a un templo, a una cueva de ladrones, Jesús así les dijo. Discúlpame que así les hable, pero así lo enseñó el maestro. Cueva de ladrones. Ahí están esos ministros que se sienten ser ángeles santísimos. Y hasta dicen, aquí el altar nomás sube el hombre que no tiene pecado. Y ya sube el ministro con aquellas ropas de lino fino, de púrpura, y se para y abre sus manos y dice, yo en esta oración los voy a reconciliar con Dios. Yo que he recibido toda potestad. Y allá está el otro pasmarote. Amén, aleluya, alabado Cristo. Y ahí te lavan el cerebro, y ahí estás. Ahí te la pasas toda una vida encerrado en esas cuevas de ladrones. Ay, el domingo, no roben a Dios. Estás robando a Dios si no traes tu diezmo. Y empiezan, agarran la Santa Escritura. Te dice, no seas como aquellos 9 leprosos, ingratos. Nomás uno volvió dando gracias a Dios. No seas ingrato, trae tu diezmo, trae tu ofrenda. Sea agradecido con Dios. Demuéstrale a Dios tu amor trayendo tu ofrenda. ¡Wow! Doctrinas de los templos. Vamos a continuar leyendo el libro de Efesios, capítulo número 5. Efesios, capítulo 5, versículo número 27. Nos habla la palabra de Dios. ¿Cuál es la religión, la iglesia amada de Dios? Dice el verso 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, para la honra y la gloria de Dios. Dice el apóstol Pablo, presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha. Volvemos a lo que decía Santiago hace un momento. La religión pura y sin mancha delante de Dios es esta: visitar a los pobres, a las viudas, a los huérfanos y guardarse del mundo sin mancha. Otra vez, el apóstol vuelve a identificar la palabra sin mancha, sin mancha.
Leemos aquí en el libro de los Efesios, capítulo 5, verso 25.